Hola, ¿qué tal? Los saludo, les habla Ángelo Rico y tal como le he puesto de título a este video, lo que vamos a intentar hacer es dar algunas nociones básicas, en este caso de análisis técnico y gráfico, que nos permita a cualquiera de nosotros, no solamente para lo que está ocurriendo ahora mismo en los mercados, sino para momentos en el futuro que nos permita poder llegar a conclusiones acerca de si lo que está ocurriendo ahora mismo en bolsa es una simple corrección o es un mercado bajista. Para lograrlo, lo primero que vamos a hacer es analizar los detalles y al mismo tiempo observar las diferencias que existen entre una corrección en los mercados y una tendencia claramente bajista. Y a continuación, lo que vamos a hacer es observar lo que ha ocurrido en crisis bursátiles que han pasado a lo largo de los años. Observaremos, analizaremos la de 1999, la de 1987, el estallido de la burbuja.com en el año 2000 y el estallido de la crisis por culpa de las hipotecas subprime en el año 2008. Antes de comenzar, recordarles, porque me lo preguntan muchísimo, recuerden por favor que tienen a su disposición y completamente gratis nuestra base de datos con las empresas aristócratas del dividendo. ¿Qué significa tener esa base de datos? Observen, lo primero, aquí debajo tenemos acciones de los Estados Unidos, tenemos acciones europeas, que es zona euro, Suiza, Dinamarca y Noruega. Tenemos acciones inglesas y tenemos acciones canadienses. Pero fíjense lo interesante, por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos, tenemos más o menos, tenemos, a ver qué se me está yendo, tenemos más o menos, a ver, tenemos más o menos 140 acciones solamente de los Estados Unidos. ¿Qué tipo de acciones? Acciones dividenderas del estilo Dividend Kings, Dividend Aristocrats y Dividend Champions. Y dentro de las europeas tenemos más o menos, a ver cuántas europeas tenemos aquí, 52. Y acciones inglesas tenemos más o menos 75 acciones inglesas y acciones canadienses tenemos en torno a las 55 acciones canadienses. Dentro de esta base de datos, ¿ustedes qué van a encontrar? Bueno, van a encontrar muchísimos datos, por ejemplo, el ticker, el sector en el que operan, la industria, cuántos años, por ejemplo, aquí lo estoy apuntando, cuántos años lleva esta empresa pagando dividendos, en qué meses paga los dividendos y observen que hacia este lado tenemos los años en los que, o tenemos el histórico de todos los años en los que estas empresas han estado pagando dividendos, por lo cual cualquiera de nosotros puede calcular el crecimiento de los dividendos desde 1999 hasta el año 2000. Esos datos que se me hacen a mí bastante interesantes de tener, primero porque muchas de estas compañías son desconocidas para el gran público, pero segundo porque teniendo estos datos podemos tomar decisiones con una mayor racionalidad. Pero es que además toda esa base de datos la hemos utilizado para construir estos gráficos. ¿Qué es lo que cualquiera de ustedes puede hacer con estos gráficos? Sencillamente encontrar acciones que están cotizando en sobrecompra o en sobreventa desde el punto de vista de la rentabilidad por dividendo. Y lógico, estos son herramientas que si nosotros las sabemos utilizar y las aprendemos a utilizar, pues nos van a permitir identificar oportunidades creería yo, con un potencial de mayor de mejores resultados. Si lo quieren tener, sencillamente aquí les dejo un enlace para que se pongan en contacto y nosotros se las enviaremos, les daremos las instrucciones de acceso. Ahora sí a lo que vinimos. ¿Cómo podemos distinguir una corrección del mercado con un mercado bajista?
por favor prestar muchísima atención porque a mí se me hace que esta pregunta es bastante interesante. Por favor, prestar atención a lo siguiente. Esto es una caída del mercado, que es sencillamente cuando los precios se mueven hacia abajo en el corto plazo. Esto de aquí es una corrección. ¿Qué es una corrección? Un conjunto de caídas del mercado. Es decir, esto que ustedes están viendo aquí, esta caída, esta corrección, es esta que estamos viendo justo aquí, a la que después se le suma esta y a la que después se le suma esta. Es decir, un conjunto de caídas. Cuando nos encontramos con un conjunto de caídas, a ese conjunto de caídas le llamamos corrección del mercado. Ahora, cuando tenemos un conjunto de correcciones, aquí se ve en línea recta, pero los mercados no caen en general en línea recta, sino en forma de zigzag. Cuando tenemos un conjunto de correcciones, así en forma de sierra, como yo más o menos mal lo estoy dibujando, es cuando nos encontramos con mercados bajistas. Entonces, un conjunto de caídas nos da como resultado una corrección del mercado y un conjunto de correcciones que son cada uno de estos movimientos nos ofrecen un mercado bajista. Un mercado bajista en términos generales como mínimo dura 6 meses y, por ejemplo, como lo veremos a continuación, la caída de la burbuja.com a partir del año 2000 solamente finalizó en el año 2003. Ahora, vamos a analizar qué es lo que está ocurriendo, por ejemplo, con el índice Standard Poor's 500. Pero antes de analizar lo que ahora mismo está ocurriendo con el Standard Poor's 500, quiero hacerles un dibujito para que esto quede lo suficientemente claro, sobre todo porque este dibujito yo lo hago basado en la experiencia. Nosotros cuando tenemos un mercado alcista, el mercado alcista se va moviendo hacia arriba a través de sucesivos máximos y mínimos mayores. Máximos y mínimos mayores porque es alcista. Cada uno de estos mínimos se sitúa en un nivel superior al mínimo anterior. ¿Por qué son mínimos? Porque es el nivel mínimo después de esta corrección. Observen que hasta los movimientos alcistas tienen correcciones, sino que las correcciones llegan hasta un límite superior al de la corrección o al nivel de la corrección inmediatamente anterior. Entonces, un mercado alcista son sucesivos máximos y mínimos mayores. Ahora, llega un punto en que los mercados, porque están sobrecomprados o porque hay dudas o porque empiezan a aparecer malas noticias o lo que sea, existen una serie de circunstancias que comienzan a hacer dudar y allí es cuando los precios se comienzan a repetir y a repetir y a repetir y a repetir y a repetir. Esta repetición, ¿por qué ocurre? Muchas personas no entienden que estas repeticiones en un mercado alcista generalmente son zonas de distribución. Siempre como inversionistas, así seamos pequeños inversionistas, pensemos que existen los grandes inversionistas, existen las grandes fortunas, los grandes tenedores de acciones que pueden ser institucionales, fondos de inversión, bancos de inversión, hedge funds, incluso fondos soberanos o lo que dije al principio, grandes fortunas, personas con mucho dinero que han acumulado toneladas de acciones. Ahora, ¿cuál es la única forma de vender toneladas de acciones? La única forma de vender toneladas de acciones es cuando hay volumen. ¿Qué es volumen? Que hay una gran cantidad de personas queriendo comprar con la intención de comprar y que efectivamente compran. Ahora, ¿dónde aparece el volumen? Que son millones de personas que se mueren por comprar. El volumen aparece al final de los movimientos alcistas. Por eso se dice que la manada, la montonera, va directa al matadero, porque la manada y la montonera se mueve a través del efecto rebaño. Es como cuando las moscas se acercan a estos aparatos que uno pone para matarlas, que brillan, y las moscas como que se dejan
como que son atraídas por la luz y son atraídas hacia la muerte por la luz. Y eso es lo que ocurre cuando los mercados son alcistas. Las personas se quieren volver ricas rápido, sin esfuerzo, sin tener que pensar y sin tener que estudiar. Son atraídas por el dinero fácil hacia la luz y lo que ocurre es que terminan comprando al final de los movimientos alcistas cuando los precios se sitúan en máximos históricos. Claro, como aquí al final del movimiento entran millones de personas, entra el volumen, entonces es al volumen a los únicos o a los que les podemos vender toneladas de acciones. Por esto aquí arriba, cuando empiezan los precios a repetirse y a repetirse y a repetirse y a repetirse y a repetirse, estos movimientos de repetición son señales de distribución. ¿Distribución de qué? De la pobreza. ¿Por qué distribución de la pobreza? Porque aquí están los grandes tenedores de acciones distribuyendo, vendiendo las acciones al volumen que entra al final del movimiento. Entonces, de tanto vender y vender y vender aquí y vender aquí, al mercado le empiezan a aparecer dudas porque los precios se repiten. Estamos en máximos históricos y empezamos a sentir que nos han tomado la foto, que hemos hecho el tonto, que va a parar la música y nos vamos a quedar sin asiento. Entonces las personas, sobre todo los novatos, se comienzan a desesperar, comienzan a rogarle a Dios, vuelven a la iglesia, se vuelven un poco más espirituales, pero en el fondo se comienzan a desesperar. Y en el interín comienzan a aparecer malas noticias. Es como que todo confluye y como que los planetas se alinean y compras en máximos históricos y empiezan a aparecer malas noticias y los precios se comienzan a repetir y empiezas a entender que si tú no estás haciendo negocio es porque tú eres el negocio. En ese momento, en algún punto, los precios rompen por debajo de el soporte, que es la línea de aquí debajo. Los precios rompen por debajo del soporte. Probablemente vuelvan a rebotar y encuentren vendedores justo en el soporte, por lo cual vuelven a buscar profundidad. En ese momento el soporte se convierte en resistencia y cuando el soporte se convierte en resistencia, en ese preciso instante la tendencia se ha dado la vuelta. Prestar atención porque ahora lo vamos a ver con el índice Standard Poor's 500. Entonces, los precios se han dado la vuelta, es el inicio de un nuevo movimiento bajista. Pero el hecho es que las personas todavía, como en general la mayoría de los inversionistas y traders, especialmente los que apenas comienzan, tienen una memoria muy corta. ¿Qué quiere decir una memoria muy corta? Que uno recuerda preferiblemente las cosas que recientemente nos han ocurrido. Uno no recuerda el contexto de largo plazo, sino que uno lo que recuerda es lo que recientemente ha ocurrido. ¿Qué es lo que recientemente ha ocurrido? Que la bolsa estaba subiendo. Entonces, es difícil que el mercado haga el chip sobre todo el volumen y a pesar de que los precios se comienzan a dar la vuelta, la gente todavía es renuente a vender. Entonces, comienza a aparecer un goteo de ventas, ya no hay tantos vendedores, es un goteo y es un goteo de vendedores, pero no es algo brutal, es algo muy, como muy lento y es un goteo. Es un goteo, es un goteo, es un goteo, hasta que ocurre algo que se convierte en el detonante, en el desencadenante, en el catalizador de un movimiento bajista vertical y rápido. Hasta aquí esto es un pequeño goteo bajista, pero aparece una noticia, ocurre un imprevisto, o empiezan a ocurrir cosas y en algún punto ocurre un desencadenante, un detonante de un movimiento bajista, vertical y rápido. Claro, el problema es que muchos de los inversionistas y traders están apalancados, es decir, han tomado préstamos para financiar sus posiciones en acciones, en fondos o para comprar índices o materias primas. Y cuando caen los precios, lo que ocurre es que se reducen de valor sus garantías y a medida que pierden valor las garantías de los préstamos,
Entonces, estos traders e inversionistas que están excesivamente endeudados son forzados por los brokers a vender. A esto se le denomina margin call o un llamado al margen. Se te acaban las garantías y te piden poner más garantías o poner dinero o cerrar la posición. Si el cliente no cierra la posición, el broker se la cierra de manera obligatoria y forzosa a través de un margin call. Eso es lo que ocurre cuando el mercado nos ofrece estos movimientos bajistas verticales y rápidos. ¿Qué es lo que esto quiere decir? Que después de un movimiento, del primer movimiento bajista vertical y rápido, probablemente esto se mete en sobreventa y rebote. Pero como estamos en un proceso de margin call, de llamados al margen, pero también muchas personas están perdiendo el 10, el 20, el 30, el 40% del valor de su patrimonio, entonces las personas aprovechan estos rebotes para vender. Entonces, cada rebote vuelve a encontrar vendedores. Y vuelve a rebotar y vuelve a encontrar vendedores, y vuelve a rebotar y vuelve a encontrar vendedores, y vuelve a rebotar y vuelve a encontrar vendedores, y vuelve a rebotar y vuelve a encontrar vendedores, y vuelve a rebotar y vuelve a encontrar vendedores. Hasta que en algún punto los precios caen tanto que se convierten prácticamente en un caramelo, sobre todo si estamos hablando de acciones de la máxima calidad fundamental. Por eso siempre lo repito y lo repito y lo repito. Como inversionistas y como traders, en lo que nos tenemos que convertir en expertos es en comprar los activos a un precio menor de lo que realmente valen. Si nosotros calculamos que el valor intrínseco de una acción es 100, pues tenemos que intentar comprarla por debajo de 100 cuando cotiza 80, 70, 50, a 40, a 30 o a lo que sea. Entonces, cuando los mercados caen tanto, en algún momento se convierten en una oportunidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando los inversionistas empiezan a interesarse otra vez en el mercado? Porque los precios actuales son un caramelo, están muy subvalorados. Allí es donde comenzamos a ver otra vez un proceso de repetición en los precios y los precios se repiten y 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 se repiten. ¿Qué es este proceso de repetición? A ese proceso de repetición se le denomina proceso de acumulación. ¿Acumulación de qué? Acumulación de la riqueza. En estas partes finales de los mercados comienzan a entrar los institucionales, bancos de inversión, hedge funds, fondos de inversión, grandes fortunas, inversionistas profesionales. Entonces comienzan a acumular, comprar y comprar y comprar y comprar acciones. Observen que aquí arriba es distribución, distribución de la pobreza, y aquí abajo es acumulación, acumulación de la riqueza. En algún punto alguien decide que ya es el momento de comprar todo el dinero que le hace falta y salta por arriba de esta resistencia. Los precios saltan por arriba de la resistencia, pero como la inercia continúa siendo bajista, recuerden que los mercados tienen una memoria corta y en este caso de lo que se acuerdan los inversionistas es que los mercados vienen de caer. Entonces esto viene con inercia, todavía la gente está golpeada, todavía hay muchas personas con ganas de cortarse las venas. Entonces, este repunte es aprovechado por muchos para vender y otra vez alguien compra y este repunte es aprovechado por muchos para vender y otra vez alguien compra. Y observen que en ese ir y venir entre los que quieren comprar y los que todavía están muy negativos con la bolsa, observen que empezamos a ver sucesivos mínimos y máximos mayores y aquí es cuando los precios nos muestran un cambio en la tendencia. Esa es más o menos la forma en la que se comporta un movimiento alcista, la finalización del movimiento alcista, después, qué es lo que me interesa ahora con ustedes, cómo se comporta una tendencia bajista y después cómo llegaremos a este cambio de tendencia para un nuevo movimiento alcista. Prestar atención entonces a lo que vamos a ver a continuación porque el video es que realmente apenas lo vamos a comenzar. Lo primero que vimos, entonces, para dejar todo lo suficientemente claro, diferencias entre caídas, que un conjunto de caídas se convierte en corrección y un conjunto de correcciones se convierten en mercados bajistas. Observen cómo se comportó el mercado bajista del año 1929. Aquí seguramente comenzó la gente a vender de manera muy sutil o de manera ocurrían las cosas muy lentamente hasta que ocurrió un desencadenante, que es un movimiento de pánico
y por lo tanto un movimiento bajista vertical y rápido. En algún punto los precios se comenzaron a repetir y a repetir y en algún momento esto se dio la vuelta y comenzó un nuevo movimiento alcista. Lo mismo pasó durante la crisis bursátil del año 1987. Observen que los precios comenzaron a caer y a caer de manera tímida hasta que ocurrió un desencadenante que hizo entrar a los mercados en pánico. Y después los precios se comenzaron a repetir y a repetir y a repetir hasta que el mercado se dio la vuelta. Lo mismo pasó, aunque un poco en un espacio mayor de tiempo, con la crisis, con el estallido de la burbuja.com. Al principio tímido, después este movimiento bajista y después repuntes, pero todos los repuntes eran ventas y total que esto duró 3 años hasta el año 2003. En el año 2003 es que llegamos a observar el cambio en la tendencia. Y el último gráfico es el del año 2008. Aquí se han equivocado con las fechas, pero este sí es el gráfico del año 2008. Primero, tímidamente, quiebra Lehman Brothers aquí y ocurre el movimiento bajista vertical y rápido. En algún momento los precios se comienzan a repetir y a repetir y el mercado se da la vuelta. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo ahora mismo el índice Standard Poor's 500? Por favor, prestar muchísima atención. ¿Cuál es la primera conclusión a la cual nosotros podemos llegar? La primera conclusión es que la tendencia es claramente bajista, sin lugar a dudas, es claramente bajista. Sencillamente, con trazar dos líneas, uno ya sabe que esto es una tendencia bajista, ¿vale? Aquí está el soporte, por aquí arriba está la resistencia y sencillamente los precios se irán moviendo a través de zigzag hacia arriba y hacia abajo. Hasta que en algún momento, podría ser que sí, podría ser que no, hasta que en algún momento ocurra un detonante, un desencadenante que nos ofrezca un movimiento bajista vertical y rápido que rompa por debajo de nuestro ordenador, incluso por debajo de nuestro escritorio. Ojo, yo no estoy diciendo que vaya a ser así. De hecho, yo estoy invertido. Yo espero que no sea así, pero yo tengo que decir las cosas como son, como han ocurrido, para que estemos preparados psicológicamente. Si yo no, ¿por qué yo no puedo decir que esto va a ocurrir sí o sí? Porque eso es futurología y yo no tengo la capacidad para adivinar el futuro. Sencillamente, nosotros tenemos que estar atentos a los movimientos de los mercados, pero no mirar los mercados en general. Concentrémonos en analizar negocios. Y a medida que vayan apareciendo oportunidades en los negocios, vamos sembrando. Recuerden que uno va sembrando, es decir, uno va comprando, uno va invirtiendo, es durante la tormenta y se cosecha durante la calma. Es en la tormenta cuando se siembra. Entonces, concentrémonos en analizar negocios y vayamos comprando de a poquito para ir acumulando acciones. Antes de finalizar, recuerden que todos ustedes quienes quieran tener acceso a nuestro sistema de alerta de precios para acciones de dividendos, acciones de alta calidad. Entonces se generan alertas de precio cuando el dividendo está en máximos históricos. Cuando los dividendos están en máximos históricos, cuando los precios han caído por el cálculo matemático del dividendo, la rentabilidad por dividendo es dividendo sobre precio. Si el precio cae mucho, entonces la rentabilidad por dividendo se dispara. Cuando la rentabilidad por dividendo se dispara, esta plantilla de Excel, a la cual le hemos agregado un algoritmo, y este algoritmo a su vez tiene integrados nuestros criterios para la selección de valores. Y cuando alguno de estos criterios aparece, entonces nos llegan a nuestro correo electrónico señales de precios. Por ejemplo, cuando el dividendo se encuentra en máximos históricos, nos han llegado varias alertas, pero también nos llegan alertas de precio cuando las acciones se encuentran sobrevendidas y para esto utilizamos el indicador técnico RSI. El algoritmo nos envía señales técnicas diciendo que determinada acción está sobrevendida y nosotros no vamos a comprar inmediatamente. Cuando nos llegan las señales de alerta, lo que esto nos permite es
primero, saber que está ocurriendo algo sobre ese valor. Nosotros hacemos seguimiento a 400 valores, pero no tenemos tiempo para seguirlos a todos todo el día, todo el tiempo. Pero cuando nos aparece la alerta de precio, nos podemos enfocar en él. Y a continuación hacemos análisis técnico, análisis gráfico, un repaso fundamental y miramos noticias. Si el conjunto de lo que es nuestro análisis nos permite observar cuáles son los riesgos asociados y el potencial de beneficio y esto nos encaja, podríamos realizar una operación de compra o una operación de inversión. Es una herramienta fantástica porque nos ahorra tiempo y nos ahorra dinero. No todo el mundo tiene todo el día para analizar y analizar y analizar acciones y esta máquina lo hace de manera automática porque se va alimentando con los nuevos datos. También tenemos alertas de precios para el mercado Forex. Si ustedes quieren tener acceso a esto, escríbanos aquí debajo, les dejo un link para que se pongan en contacto y les daremos las instrucciones de acceso. Tienen que decir, quiero recibir las alertas de precio para que nosotros sepamos a qué se refieren. O si quieren recibir la base de datos con más de 340 valores de acciones con acciones dividenderas en los principales mercados del mundo, nos dicen, quiero la tabla de Excel con 340 acciones de dividendos. Y así nosotros ya sabemos qué es lo que les tenemos que enviar. Esta tabla es completamente gratis para que ustedes la puedan utilizar. Amigos, ¿qué opinan ustedes? ¿Estamos en corrección? ¿Estamos en tendencia bajista? ¿Ustedes qué opinan? ¿Esto hasta dónde podría caer? ¿Este tipo de videos les gusta? ¿Les agrega valor? Por favor, coméntenlo y nos lo dejan saber. Un abrazo a todos y nos vemos. Hasta la próxima.